El caso del señor Valdemar. Tengo la absoluta seguridad de que el asunto del señor Valdemar, tan sorprendente, debe haber provocado muchas controversias. Pensar de otro modo sería errado, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Los involucrados trataron de mantener oculto el suceso a la opinión pública, esperando que transcurra un tiempo prudencial o que se realice una investigación formal. Como resultado, se difundieron innumerables relatos exagerados y desvirtuados, faltas de verdad y esto, en consecuencia, dio crédito a falsedades y calumnias, lo que acarreó la pérdida de la confianza pública. Considero necesario dejar bien claro cómo acontecieron las cosas hasta el punto en que soy capaz de comprenderlas. En forma resumida, esta es mi versión. Hará quizá 3 años que me he dedicado con entusiasmo al estudio de los fenómenos del mesmerismo, conocido también con el nombre de magnetismo animal. Hace aproximadamente 9 meses se me vino a la mente la idea de que todos los experimentos que habían realizado hasta ese momento eran interesantísimos, pero que aún había algo que faltaba por hacer. Ningún paciente había sido magnetizado in articulo mortis. Habría que demostrar si en ese estado el sujeto de la experimentación era sensible a la influencia magnética. En segundo lugar, luego de verificar lo primero, se tendría que observar si la sensibilidad aumentaba o disminuía por encontrarse en ese estado. Y por último, determinar hasta cuándo podía detenerse la muerte mediante pases magnéticos. Entre muchas otras cosas, eran estos los aspectos que más despertaban mi curiosidad, pues los consideraba de la mayor y de la muy mayor importancia, por las posibles consecuencias que estos atraerían. Luego de llegar a esa conclusión, traje a la mente a todos los parientes o amigos para ver en quién podría yo comprobar mis teorías. Por fin recordé a mi amigo Ernesto Valdemar, autor de las traducciones polacas de Wallenstein y de Gargatúa, y muy conscúpico compilador de la biblioteca forensica. Harlem, New York, siempre habría sido el lugar de residencia del señor Valdemar desde el año 1839. Era notable por su marca delgadez y sus extremidades inferiores se parecían a la de John Randolph, y era también notoria la blancura de sus cabellos, que impresionaban con su apariencia una peluca. Poseía un temperamento inquieto y nervioso, lo que le hacía parecer un buen paciente para los experimentos científicos. Anteriormente había experimentado con él hasta en 2 o 3 oportunidades y le había inducido el sueño magnético con gran facilidad, pero obtuve el resultado esperado, lo que me hacía sentir defraudado. La voluntad del señor Valdemar nunca se vio sometida enteramente por la mía o sobre su clairvoyance, clarividencia. No obtuve nada de alguna importancia. Había yo atribuido mi fracaso a los cambios operados en su salud corporal. Los médicos, tras examinarlo, habían comprobado en él una grave tuberculosis. Hablaba Valdemar con la mayor naturalidad sobre su fin próximo, pues pensaba que nada podía hacerse ya para evitarlo, así que era inútil incurrir en lamentaciones. Me pareció acertado pensar en el señor Valdemar como sujeto para mis experimentaciones. Lo conocía lo suficiente para saber que no hallaría ninguna clase de escrúpulos en él, y tenía la ventaja además de no contar con parientes en América que pudieran en alguna forma intervenir. Me atreví a plantear con franqueza el asunto y me sorprendí gratamente cuando se manifestó enormemente interesado. Dijo que fue sorpresa, porque nunca hasta ese momento había demostrado interés o simpatía por mis experiencias. Su enfermedad era de aquellas en las que era imposible calcular con exactitud la fecha de la muerte. Así es que convenimos en que Valdemar me avisaría lo más próximo que fuera posible o lo que sus médicos le pronosticaran como probable fecha de su deceso. Hace quizás 7 meses, cuando recibí una nota del propio Valdemar que decía: mi querido P, puede venir ahora, D y F. Dudan que llegaré a las 12 de la noche de mañana. Creo que ellos están en lo cierto, Valdemar. La esquela había sido escrita media hora antes de que llegara a mis manos, y pocos minutos después me encontraba yo al pie del lecho del moribundo. Apenas 10 días hacía desde que había dejado de verlo, pero su cambiado aspecto me dejó espantado. Su cara presentaba un color térreo, sus ojos se encontraban totalmente apagados y estaba tan delgado que los pómulos parecían a punto de perforar la piel de su rostro. Su pulso era apenas perceptible y casi se ahogaba por la exportación.
Sin embargo, sus facultades mentales se hallaban intactas. Hablaba con claridad y tomaba algunos calamentos, sin auxilio de nadie. Al momento de ingresar a su habitación, le hallé tomando notas en un cuaderno. Varias almohadas le ayudaban a incorporarse el cuerpo en la cama. Los médicos de IF se encontraban a su lado. Luego de saludar al señor Valdemar, llamé afuera a los dos galenos y les pedí un informe detallado del estado del paciente. Se me informó de la inutilidad desde hacía 8 meses del pulmón izquierdo. Por su parte, el derecho en su parte superior se encontraba totalmente osificado, mientras que el lóbulo inferior era una sola masa de tuberculosis purulentos. Existían varias perforaciones extensivas. El proceso de osificación había avanzado con celebridad. Además de la tisis, se sospechaba que tenía un aneurisma en la aorta. En la opinión de ambos médicos, el señor Valdemar fallecería alrededor de la medianoche del día siguiente, el domingo. Era aún las 7 de la noche del sábado. Al despedirse los galenos de su paciente, lo hicieron definitivamente, pues no pensaban verlo otra vez con vida. Pero yo les rogué que vinieran a visitarlo a las 10 de la noche próxima. Apenas se marcharon, hablé con tranquilidad con el señor Valdemar acerca de su próxima muerte, así como de nuestro proyecto. Se mostró ansioso y decidido en llevar a cabo el experimento proyectado. Con la mejor voluntad me apremió para que lo iniciara de inmediato. Se encontraban en la habitación dispuestos a ayudarle un criado y una sirvienta, que no atrevía a comprometerme en un asunto tan difícil de aquella índole, contando solamente con el testimonio de aquellas personas en caso de sobrevenir algún complicado o algún suceso repentino. Me tomé la decisión de plantar y aplazar el proyecto hasta las 8 de la noche siguiente, hora en que pude contar con un estudiante de medicina a quien conocía y con el que me unía cierta amistad, el señor Teodoro L., cuya presencia me estimuló y me sacó de apuros. Mi primera intención fue la de esperar a los médicos, pero dos cosas me hicieron cambiar de opinión. La primera, los ruegos surgidos de Valdemar, y la segunda, la certeza que ya no se podía esperar más, pues el moribundo pronto se convertiría en cadáver. El señor L. tuvo la gentileza de ir tomando notas de todo cuanto fuese ocurriendo, y gracias a ello pudo ahora relatar en gran parte lo sucedido, copiando al pie de la letra y resumiendo el texto. Serían aproximadamente las 8 de la noche cuando cogí la mano del señor Valdemar y le solicité que manifestase en voz alta al señor L. su deseo que yo realizaría en su persona el experimento de magnetización, en ese momento crucial y definitivo de su vida. Con voz débil pero perfectamente clara declaró: Sí, deseo ser magnetizado, agregando de inmediato: temo que usted ha sido esperado demasiado y sea muy tarde. Mientras hablaba ya estaba dando sobre él los pases más importantes para alcanzar dominio sobre su persona. Con la mano extendida realicé un pase lateral de parte a parte de su cabeza, pero aunque yo había ejercitado todo mi poder, no noté ningún efecto hasta las 10 de la noche, hora en que llegaron los médicos de IF de acuerdo con nuestro convenio. Relaté brevemente lo que había hecho hasta ese entonces, poniéndolos al corriente de lo que no me podría hacer, y cómo ellos no expresaron ninguna objeción, ya que el paciente se encontraba en agonía. Proseguí sin vacilar haciendo nuevos pases, cambiando los pases laterales por otros hacia abajo, mirando en todo momento a los ojos del moribundo. Durante este lapso, el impulso del señor Valdemar era casi imperceptible, y su respiración se hacía exterior y con intervalos de casi medio minuto. Ese estado se mantuvo sin alteración por espacio de 15 minutos. Al final de ese tiempo, el moribundo lanzó un suspiro muy hondo y cesó su respiración estertorosa. Es decir, no pudo escucharse ya el estertor. Sus miembros se encontraban como con la frialdad del hielo. A las 11:05 me percaté que habían en él signos indudables de influencia magnética. Sus ojos vidriosos dejaron de girar y se pudo observar en ellos la inconfundible expresión de desasosiego interno propio de los sonámbulos. Mediante una corta serie de rápidos pases laterales hice que sus párpados temblaran, como si se hubiera quedado dormido, y con otro los hice cerrar. No me hallaba satisfecho con lo obtenido y continué energéticamente con mis propias manipulaciones, poniendo toda mi voluntad en el esfuerzo hasta que logré que sus extremidades se pusieran rígidas en cómoda postura, como me pareció. Sus piernas estaban completamente estiradas, al igual que los brazos, descansando a lo largo del cuerpo, a la altura de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada.
Sería la medianoche cuando concluí todo esto, y pedí a los doctores presentes que examinaran al señor Valdemar. Efectuaron varias pruebas y tuvieron que reconocer que se encontraba ante un caso extraordinario en el que el paciente se hallaba en perfecto estado de trance magnético. La curiosidad de ambos galenos era muy viva y el doctor D decidió no separarse del paciente en toda la noche. El doctor F nos comunicó su intención de volver a primera hora del siguiente día. El señor L y los criados permanecieron en la habitación toda la noche. El señor Valdemar estuvo muy tranquilo hasta las 3 de la mañana. Lo ausculté y lo encontré en el mismo estado y en la misma posición. Su pulso era muy débil, casi imperceptible. La respiración leve. Los ojos permanecían cerrados en forma natural, y los brazos y piernas fríos y rígidos como hechos de hielo. A pesar de todo, su aspecto general no era el de un muerto. Muy cerca de él, hice un gran esfuerzo para que su brazo derecho siguiera moviendo los míos, de un lado a otro de su persona. Anteriormente, en otras ocasiones, con el mismo señor Valdemar como paciente, no había conseguido ningún éxito y no pensaba lograrlo ahora, pero ante mi total sorpresa, su brazo siguió con dolicidad los movimientos del mío. Me animé a preguntarle: Señor Valdemar, ¿se pregunta usted dormido? ¿Se encuentra? La costo Le costó trabajo responderme. Al principio sus labios temblaron. Repetí la pregunta varias veces. A la tercera, todo su cuerpo se estremeció en un temblor. Sus párpados se abrieron hasta mostrar la línea blanca del globo ocular. Los labios se movieron muy lentamente y un murmullo salió de ellos. Si duermo. No me despierte, déjeme dormir así. Observé sus miembros. Estaban más rígidos aún que antes. El brazo derecho continuaba dirigiéndose en la dirección que mi mano le indicaba. Hice otra pregunta. ¿Le duele el pecho todavía, señor Valdemar? Su respuesta, aunque menos audible que la anterior, se escuchó clara. No, no siento dolor. Me estoy muriendo. Consideré preferible no molestarlo más y le dejamos tranquilo, por el momento, en espera del doctor F, que debía llegar poco antes de que amaneciera. Asombrado que el paciente todavía viviera, el doctor F, luego de tomarle el pulso y sacarle un espejo a los labios, me rogó para que lo interrogara de nuevo. Señor Valdemar, ¿sigue usted dormido? Transcurrieron algunos minutos antes de que constatara, pues al parecer reunía las fuerzas necesarias para hablar. En la cuarta ocasión se repetía la pregunta. La pregunta contestó: Sí, todavía duermo. Me muero. Los médicos opinaron que era mejor dejarlo tranquilo, porque el deceso no tardaría sino unos pocos minutos. Sin hacerle mucho caso, me disponía a seguir interrogando al paciente, repitiendo la pregunta anterior. En tal momento se produjo un visible cambio en el magnetizado. Su rostro se puso horrible, sus ojos giraron en sus cuencas lentamente, las pupilas se escondieron arriba. La piel tomó un color cadavérico, pareciendo más un papel blanco, antes que el color del pergamino que mostraba hasta hace unos momentos. Las manchas éticas que habían en sus mejillas se disiparon súbitamente. Digo así porque fue tan rápido la desaparición que me dio la impresión de una vela que se apagaba de un soplo. El labio superior que cubría por entero los dientes se recogió y se retorció, y la mandíbula inferior cayó dejando la boca abierta por completo, y a la vista la lengua hinchada y negruzca. Todo y todos, espantados por su aspecto, retrocedimos y nos alejamos del lecho. Es de suponer que otras personas estén habituadas a los cambios que produce la muerte, pero esta transformación fue tan fuerte de lo común que nos aterró a todos. El señor Valdemar no mostraba ya ningún signo de vitalidad. Llegamos a la conclusión de que se hallaba totalmente muerto y nos alejábamos para permitir que los criados se preocupasen de amortajarlo, cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio de su lengua. Tuvo una oración de casi un minuto. Pasado este lapso, emergió de entre sus inmóviles y abiertas mandíbulas una voz, si es que es posible llamarla así, pues no es fácil describirla. Podría tratarse de un sonido áspero, hueco y desgarrado, pero la impresión que causaba era indescriptible. No hay sonido así emitido por ninguna garganta humana y tampoco oído que la haya escuchado. Sin embargo, hubo dos cosas que lo pensé así entonces y lo pienso ahora aún, podrían tomarse como peculiaridades de la ennotación. La voz parecía muy distante, como si procediera de una cadavérica subterránea, y además tenía algo que producía la sensación de viscosidad.
No hay manera de describirla mejor.